Entonces, bienvenido a la exposición de la Liga NAC. Esta exposición a mí me interesa más contárselas que como cuento, tal vez, que mostrárselas, ¿ya? No quiero explicarla, quiero contarla. Y voy a partir por mostrarles estas dos partes, estas dos obras acá, que están en esta exposición, que es física. Lo peor que me pasó con el tema de la pandemia es que todo el mundo piensa, te pregunto si la exposición es real o es virtual. Y esta es una muestra que existe en dos lugares al mismo tiempo, que he tratado de pensarla como una muestra que sea híbrida, en cierto sentido, ¿ya? Y está compuesta en el fondo por tres cosas, que fueron las cosas que alcancé a hacer durante entre el año pasado y ahora. Esta primera sección de acá, que es una pintura con óleo, muy viejos medios, esta pintura y esta animación están encadenadas, como uno podría decir que están como enamoradas, ¿ya? Porque esta pintura que está acá, que se llama Divididos, y que ahí el mono pone cara de I can't even, esta pintura que se llama Divididos está también en esta animación. Hola Simón, ¿qué tal? ¿Estable en tu gravedad? Sí, ya. Esta animación de Simón Bolívar es una que hice a partir de una pintura de José Gil de Castro que les voy a mostrar en un momento. Es un modelo tridimensional, y este modelo tridimensional, todos los colores que tiene, en realidad están tomados desde esta pintura. Entonces es un poco complicado explicar, así que se los voy a explicar con un dibujito, para que les quede un poco más claro. Tú tienes un objeto que es una esfera, ¿ya? Un objeto tridimensional como este muy feo planeta Tierra que estoy haciendo. El punto es que es una esfera. Hay dibujo, continentes, se me había olvidado la Antártica, qué sé yo. Y ese objeto se puede dibujar no como un objeto tridimensional, sino también como proyectar, como un mapa, como un objeto bidimensional. Y eso es lo que siempre pasa con un mapa. Y tú puedes hacer mapas de distintas formas. Hay muchas maneras de proyectar una esfera en un plano, y eso es un mapa. Y esos mapas tienen distintos sentidos. Hay mapas que hacen que América sea más chica, hay mapas que muestran que el mundo está unido, etc. Entonces yo lo que quise hacer fue inventar un mapa de la cara de Simón Bolívar, y ese es el mapa que pinté en la muestra. En el fondo esto es el mapa de eso. Les voy a explicar proyección en un momento. Y estaba feliz haciendo esto, que era para hacer un proyecto más largo que voy a terminar. Me carga la palabra proyecto porque encuentro que es como que se ha transformado en una porquería que no sirve para nada, como puro novismo. Pero hay una obra que quiero hacer que tiene que ver con mezclar videojuegos con el género del teatro y que esté protagonizada por personajes irresolutos de la historia de América. Simón Bolívar me interesa en ese sentido porque esa pintura de José Gil de Castro tiene la particularidad de que Simón Bolívar mismo dice que se parece a él, pero no se parece a él porque todas las pinturas de José Gil de Castro se parecen a las otras pinturas de José Gil de Castro. Entonces es un problema de proyección. ¿Qué quería decir cuando decía que se parecía a él? ¿Cuál es el problema de proyección cuando tú crees que eres una cosa pero en realidad eres otra? Que es como el caso, ¿no es cierto?, de él y él. Quizás te dice que me gusta mucho el tema del retrato de Dorian Gray, pero tal vez traté de aplicarlo ahí. Y estaba feliz trabajando en eso cuando llegó la pandemia, entonces me tuve que ir de mi taller y ponerme a hacer dibujos, digamos, para no hundirme en la depresión. Y empecé a hacer esta serie de dibujos basados en inventarme un hábito, y el hábito tenía que ver sencillamente con llamar por teléfono a una persona a la cual no podía ver. Esta serie la partí en abril, creo, y dibujar cualquier cosa mientras conversaba con esta persona, como recuperar un poquito el hábito del garabateo telefónico. Entonces esta imagen que está acá, por ejemplo, es el primer dibujo que lo hice llamando a Pilar Quinteros cuando ella estaba en Coyhaique, y yo estaba en mi taller y sabía que esa noche me tenía que ir de mi taller. Y le puse títulos que también son bastante intuitivos. Esta se titula Nosferatu secuestra al hijo del dragón. Porque encontré que era como un dragoncito ese, el pequeño que está ahí. Y que este mono se terminó pareciendo a Nosferatu y ahí está el dragón que lo persigue. Y hay una serie de otros dibujos, algunos más coloquiales, distintas fechas. Fueron 44 dibujos
Este es una conversación con mi mamá, bastante fragmentada. Esta acá es una conversación con Miguel Cámpora, que es un auxiliar de la universidad donde hago clases. Esta es una conversación con un amigo que vive en Mendoza, que trabaja en una escuela de música, que me pidió ilustrar un cuento de Beethoven una sinfonía de Beethoven mientras se tocaba. Esta no me acuerdo con quién es la única que no me acuerdo con quién estaba hablando. Esta es con mi colega Claudia Misana. Esta es con Fernanda, estamos hablando sobre Villegas y el síndrome de la persona que predicen el futuro, que le pongo como los pater patria. Son gente que te predice el futuro, o sea, te habla del pasado, de lo mucho que sabe de historia, para decirte cómo es la cosa y decirte cómo va a terminar, y en el fondo augura un futuro súper estéril, porque tienen la razón si es que el futuro es exactamente lo que pensaron, y eso es muy estéril. A mí me gustaría que el futuro fuera algo que no puedo predecir. Esta otra conversación con Enrique, esta es una conversación con Valentina Riquelme, que estamos hablando sobre la gente que empezó a terminar online y después nos preguntamos por la Paloma de la Paz, y por eso está la Paloma de la Paz ahí. Esta es una conversación con un artista amigo, Elías Santi, que conversábamos sobre sobre sus colecciones de piedras. Fue la primera persona que conocí que coleccionaba piedras. Y de repente me di cuenta que había arcoíris en las piedras. Entonces lo puse. Esta es Natalia Yáñez, que es mi ayudante de un ramo en la universidad, y estamos hablando sobre lo mucho que nos gusta Richter. O quizás le pregunté si le gustaba. No me acuerdo qué respondió. Este no era una conversación, esto fue tratar de dibujar el monólogo de la pastora Marcela del Quijote mientras lo leía. Tiene una parte en donde dice: ámame aunque sea feito, ámame aunque sea feo. Esta es una conversación con mi amigo Rodrigo, que estaba muy aburrido en su pega. No hay nada más fome que tener una pega de oficina remota. Esta es una conversación con Diego Santamaría sobre Maite y Alexis. Esta es con Catalina, una artista amiga que estaba, si mal no recuerdo, estaba en Holanda y no le gustaba. Esta es una conversación con una amiga, Constanza. No vamos a decir quién, pero el apellido comienza con G y termina con L, y era sobre fondos concursables. De ahí tal vez la imagen del pescado atravesado por algo y con mucha sed y incapaz de llegar al mar. Esta es una grabación que hicimos, un dibujo que hicimos en una inauguración en la Galería NAC. Esta es con Matías Allende, que estábamos hablando sobre la materialidad. Empezaron a aparecer algunas cosas ahí, gusanos, cosas por el estilo. Esta es una conversación con Mónica Bengoa. Todavía no sé interpretarla bien. Y esta con Elisa Yardina Papa, que es una amiga italiana, que estábamos hablando sobre el troleo y el trolismo, como que no es fascismo, es trolismo. Esta es con Adolfo Martínez, que es un amigo mío, escultor, profesor en la Universidad de Chile. Esta fue una de las primeras con mi mamá, que mi mamá no cachaba nada, entonces le dije que estaba un poco enredada. Apareció. Esta es con Elisa Balmaceda, también una artista colega, que estamos hablando sobre cómo en Concepción no se podía salir al cerro, pero sí se podía ir al mall. Esta es con Adrián Gouet. Esta es con Adriana Valdés, que no le gusta hablar muy largo por teléfono, entonces fue cortito. Estaba muy feliz con su nieto. Y así sucesivamente hay varias. Esta es con Eleonora Casaula, que es mi terapeuta. Bueno, era en ese entonces, porque la conversación se trataba sobre cómo no podía pagar la terapia. Esta es con Felipe Moore, sobre su hijo, que ya nació. Se llama Román, pero en ese entonces no había nacido. Esta es con Enrique Ramírez, sobre el desconfinamiento en Bélgica y como todo el mundo estaba sospechoso. Después, ¿cuáles más habían? Esta es con Samia Mayor. Estaba recopilando fotos de su papá, recordando el recuerdo, me acuerdo, por eso se llama así. Y de repente lo que pasó ahí es que, vamos a pasarnos a otro lugar, es que, pasó un tema con que estaba feliz dibujando, pero a una persona muy cercana, tan cercana que comparto la mitad del ADN con esa persona, le dio COVID y no le creíamos mucho.
a veces uno no cree en las cosas, porque uno piensa que es pura porfía. Y se me vino a la cabeza la imagen de un cuerpo, como que en el momento de pensar no poder, no tener nada que hacer, digamos, se me vino a la cabeza la imagen de un cuerpo extendido en el suelo, nada más que eso. Y pensé en esta idea como de un cuerpo en esta imagen de un cuerpo que no tiene, que es puro órgano, ¿ya? Que funciona por la voluntad de funcionar. Y de ahí salió un dibujo y luego empecé a hacer dibujos de órganos. Empecé a hacer las partes de este cuerpo. Entonces de ahí salió esto, que es una animación 3D que está localizada en la galería. Y de ahí también empezaron a salir algunos otros dibujos. Salieron estas que son pinturas. Esta pintura se llama que le hice un pulmón a otro pulmón. Creo que es muy poco serio no tener sentido del humor. Y esta pintura también es una pintura preliminar que hice, pero todas estas pinturas las hice pensando en... Vamos a ponerlo ahí. Todas estas pinturas las hice pensando en tratar de como convocar una forma, ¿ya? Ir recorriéndola para ir encontrándola. Me di cuenta que ese cuerpo tirado en el suelo, en principio, ese cuerpo tirado en el suelo era decir que la galería era un cuerpo o algo por el estilo. Y después se me vino a la cabeza esta imagen de estos órganos suspendidos. Le puse cadena de adoración a este croquis que está colgado en la muestra. La muestra es tan física, tan poco virtual, que tiene hasta un clavo. Pero no se alcanza a enfocar. ¿Se enfoca? A ver, clavo, no sea tímido. ¿Sí? Ahí está el clavo. La muestra tiene hasta un clavo. Y pensé en esto como que en el fondo, no sé, pues la vida como una weá, la vida como una cosa emergente. Y pensé en estos órganos suspendidos y en un paisaje. Y de ahí salió esta pintura, que es la primera vez que pinto en bastante tiempo. Y que es una pintura, ya les voy a contar cuando vayamos al lado de B, es una pintura que está basada, el paisaje al final es un paisaje de Pedro Lira, que me lo encontré en un catálogo que tengo en mi taller, un catálogo de una exposición que curó Paula Honorato, que se me olvidó el nombre, pero que la tapa del catálogo es la pintura La Fundación de Santiago de Pedro Lira. Entonces es una especie de versión de la pintura de Pedro Lira, pero en vez de estar Pedro Valdivia, la serie de La Hueste Anónima, los indígenas y el cura que tapa a Juana. Juana, ¿no? Sí. Qué vergüenza. No. Inés Laguna Mental. Suárez. Juana no. No era un Juana, nombre de Suárez, moda Inés. en esa época. Inés sí. Qué laguna mental más vergonzosa. En fin, hay una obra de teatro de la Manuela Infante que tiene ese nombre. Inés de Suárez, eso. Ya. Y en vez de estar esas personas, están los cuerpos. Hay cosas que estoy tratando de desenterrar todavía de esta pintura, pero básicamente esta cadena de oración es un tubito de ventilación que entra en una boca que funciona, un cuerpo que funciona por funcionar, que recorre, que junta corazón, que se va a los riñones, que toca el hígado, páncreas, estómago y vuelve al intestino y luego al intestino grueso y luego, bueno, ustedes saben dónde termina el intestino grueso, ¿no? Sobre la cordillera de los Andes. Victoria Guzmán me comentó que me llamó la atención, no me había dado cuenta en realidad, que como sistema no es ni un sistema digestivo ni un sistema circulatorio, sino una mezcla entre un sistema circulatorio y un sistema digestivo. Vamos a entender de qué se trata eso eventualmente. Pero esta pintura todavía la estoy un poco desentramando, la verdad. Todavía la estoy desenredando. Y es una imagen que he trabajado, la he empezado a trabajar un poco más también. Esta imagen como de sistema, que acá está en esta otra pintura, de más pequeño formato, que también se llama Cadena de Oración. Se parece un poco más al dibujo, ¿no? Vamos a tratar de hacerle un zoom. ¿Se puede? Sí. Pero no sé, me imagino que tiene que ver con esta idea de contemplarse a sí mismo fuera de un cuerpo, también con entender que una cosa que me dio mucho pavor de la situación que les contaba, que es entender lo que significa ver un cuerpo cuando es pura voluntad, cuando está respirando porque es necesario que respire y no cuando respira por sí mismo.
me hace pensar mucho en algo que aprendí con esta pintura, fue pensar también de que hay muchas instituciones y muchas cosas, aparte de cuerpos, en este momento que parecen estar en respiración artificial y funcionar porque tienen que respirar, pero no porque quieren respirar. Ha sido bien fuerte cómo se ha entrelazado el tema de los cuerpos con la... Ha sido bien fuerte cómo se ha entrelazado el tema de los cuerpos con las instituciones, en el fondo el cuerpo social con el cuerpo físico individual. Hay algunos temas también, algunas presencias, digamos, de la pintura de Pedro Lira acá, que la conjuré de la siguiente forma, digamos. Estas dos manos que están aquí son dos pinturas de mano. Se las voy a acercar. Entonces está esta mano que dice acá y está esta otra mano que dice allá. Entonces estas dos manos están más o menos en la posición en que están las manos de Pedro de Valdivia, que apunta hacia lo lejos, y un mapuche anónimo que apunta hacia acá. Simultáneamente a mí me interesa igual un tema que en realidad la mano apunta al computador, lo cual nos lleva a que nos metamos en la computer. Por un momento, vamos a hacer como en Zoolander y nos vamos a meter al computador. Bueno, y llegamos a esa pintura. Entonces vamos a salirnos de esta pintura. Salimos de esta pintura y de ahí salió esta pintura que se llama Árbol Familiar Tamarugo. Es un tamarugo, traté de que fuera un tamarugo, y comparte algunas cosas con esta serie de acá. Yo creo que son primas, ¿ya? O con esta pintura de acá. Este tamarugo se ve muy amable, pero en realidad el tamarugo tiene algunas cosillas, una cara como la que ven allá, un cuerpo como el que está acá, ahí ven el cuerpo, y estos también son mapas, como lo que les explicaba, son mapas UV, pero son mapas UV de una figura que todavía la estoy reservando para más adelante. Me gusta mucho pensar las muestras como inicios de procesos y no como objetos terminados. Tanto así que algunos de los experimentos que hemos hecho con esta exposición fue, por ejemplo, hacer una instancia de juntarse a pintar. Yo no pintaba hace mucho tiempo, entonces nos juntamos a pintar con amigues artistas. Y nos juntamos a pintar un tamarugo, el tamarugo que está todo de ceibo y un ceibo. Y bueno, eso es el bueno es típico, ¿no? Esa es la muestra, les dejo invitados a verla. Si ustedes vienen acá, se van a encontrar con que hay un detalle que es importante con este tema de pensar la muestra como una muestra híbrida, que es que la muestra existe en dos lugares al mismo tiempo, y a mí me interesa mucho esa hibridez, y eso está en este televisor. Si llegan para la galería y da la casualidad, como pasa ahora, que hay alguien viendo el live stream de la exposición, les pueden hablar. Y estas cámaras están grabando la muestra todo el tiempo. Así que si encuentran que la exposición es mala o algo por el estilo, quizás lo sepa. Lo mejor que me ha pasado en ese sentido en esta muestra es que tengo unas personas que se sacaron una selfie con el corazón. Voy a buscar ese archivo y se lo voy a mostrar. Y que ha sido un muy bonito experimento. Esto es como la cámara de Poto, parece, porque... sí, es de Poto. Pero ha sido para mí un muy bonito lugar para experimentar esta muestra. Y eso, los dejo invitados. La muestra se extendió una semana más. Y cualquier duda, bueno, me escriben al Insta o métanse al YouTube. Yo a veces estoy presente en esta muestra como artista y otras veces estoy presente en esta muestra a través de la pantalla. Y eso, ya, muchas gracias.